Y el día de hoy se encuentra con nosotros Cecilia Lugo, quien es directora de Danza Capital, y Francisco Becerra, quien es jefe de difusión del Centro Cultural Olin Yolisli. Muy buenos días, gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en tus ciudades. Gracias. A ustedes. El día de hoy viene precisamente pues para invitarnos a Danza Capital, un espectáculo que ya se preparó y estamos a punto ya de poder disfrutar de él aquí en la Ciudad de México. Pero platícanos, ¿qué es Danza Capital? Bueno, Danza Capital es una compañía de jóvenes recién egresados de diferentes escuelas profesionales de danza. Sí. Es un proyecto de la Secretaría de Cultura muy importante porque es una opción para que estos jóvenes crezcan y entren en un periodo de profesionalización antes de lanzarse a la vida profesional. Esto podría ser, es como un preámbulo entonces para es un preámbulo, empaparlos de lo que... Sí, es un preámbulo ¿no? de 3 años. Es una residencia que los chicos están durante 3 años, se preparan con maestros de primera, coreógrafos con una gran trayectoria y también coreógrafos noveles, y después de 3 años ya emigran hacia otro nivel. Sin embargo, esta compañía, que es muy joven, porque tiene chicos de 19 años a 26, tiene un nivel artístico impresionante porque nosotros hacemos audiciones y seleccionamos a los mejores talentos de los jóvenes de nuestro país. Oye, ¿cualquier persona que esté interesada puede acercarse entonces? Puede acercarse, ahorita Paquito les va a dar los teléfonos. Nosotros hacemos audición cada año y el único requisito es que sean jóvenes que han egresado de escuelas profesionales de danza, que tengan un nivel profesional y que entren a esta maravilla, porque además los chicos tienen becas por estos 3 años. Entonces, y además estrenamos en foros como el Teatro de la Ciudad, que es un foro tremendamente icónico e importante para la Ciudad de México. Y no cualquiera tiene la oportunidad de estar encima de ese escenario tan imponente y tan importante para nuestro país como tal, ¿verdad? Oye, Francisco, cuéntanos un poco acerca de lo que ustedes hacen dentro del Centro Cultural Olin Yolisli. Pues mira, son 7 escuelas de educación artística y tenemos un programa de orquestas y coros juveniles. Entonces, demasiada actividad en el Centro Cultural y bueno, dentro de estas actividades, pues Danza Capital representa también una parte muy importante para nosotros, ¿no? El poder promocionar y darle todo el impulso por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del Centro Cultural Olin Yolisli. Claro está. ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de este espectáculo, Ceci? Vamos a estar 17 y 18 de agosto, o sea, la próxima semana, miércoles y jueves, a las 20:30 horas. Realmente los boletos son muy económicos, cuestan 136 pesos. Y además, si llevas credencial de estudiante o del INAPAM, pues te sale a la mitad. Y a veces la gente no va al teatro porque siente que la Ciudad de México es caótica, que el teatro está en el centro, que para llegar... No, y que es muy caro, tenemos esa idea. Y que es muy caro, ¿no? Y entonces por realmente muy poco dinero pueden ir a un teatro emblemático que está en el centro de la ciudad y que además pueden tomarse la tarde para tomar un cafecito antes, que vayan a los cafecitos que están por ahí y que se den el gusto de estar en un teatro de primera, con una compañía de primera y con un precio realmente muy económico. Ahí está. Con excelentes coreógrafos, porque... Por supuesto. Digo, la maestra... no lo va a decir, pero una de las coreografías corresponde a ella, y también están coreógrafos muy importantes como Emiliano Cárdenas y Elisa Rodríguez Ostuni. Ahí está, es un gran espectáculo que no debemos de perdernos, que nos los está regalando la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura. Rápidamente, la gente, las personas que estén interesadas en acercarse un poco más al Centro Cultural Olin Yolisli, ¿qué tienen que hacer? Claro, pues pueden acudir directamente al Centro Cultural Olin Yolisli o pueden llamarnos por teléfono al 5606-8191 o en nuestra página de internet www.cultura.cdmx.gov.mx. Muchísimas gracias, Cecilia Lugo y Francisco Becerra. Al contrario, un placer. Por la invitación y les deseamos pues todo el éxito, que bien se lo merecen. Muchas gracias. Gracias.